Bueno, más que un resumen, esto es un video para desmenuzar temas vistos. Entonces, vamos a hablar de capacidad calorífica. En cuanto a capacidad calorífica, vamos a pensar aquí así. Tenemos una masa de 1 kilogramo. Esta masa de 1 kilogramo le vamos a subir la temperatura 1 grado Celsius, ¿cierto? Ahora, un consejo, recordar que un delta T en grados Celsius es igual a un delta T en Kelvin. Ok, entonces le vamos a subir 1 grado Celsius la temperatura a una masa de 1 kilogramo, ¿cierto? Esto puede ser sólido, líquido o gas. Sin embargo, inicialmente vamos a pensar solamente en gases. Entonces, ese gas puede estar sometido a un sistema como este con volumen constante. Ese volumen no va a variar. O puede estar sometido a un sistema como este con presión constante, que en este caso sería la presión hecha por la tapa del sistema émbolo, ¿cierto? Ok, entonces en este caso tenemos presión constante, en este caso tenemos volumen constante. Ok, entonces, ¿cuánta energía necesitamos para aumentar la temperatura a 1 grado Celsius en el sistema con volumen constante? Entonces, esa energía necesaria en este caso la vamos a llamar CB, capacidad calorífica con volumen constante. Cantidad de energía necesaria para subir 1 grado Celsius de temperatura 1 kilogramo de mi gas, ¿cierto? Y en este caso lo vamos a llamar CP, la capacidad calorífica, o sea, la cantidad de energía necesaria para subir la temperatura 1 grado Celsius de una masa de 1 kilogramo. Listo. Por curiosidad, la cantidad de energía necesaria en un sistema y en el otro sistema no es la misma, es un poco diferente. O sea, si yo voy a mirar el CP, ¿será que es igual al CB? Vamos a ver. Entonces, en este caso lo podemos comparar con esta tabla, la tabla A2 del libro de Sengel. Para el aire, entonces tenemos que la capacidad calorífica con volumen constante es 0,718 y con presión constante 1,05, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta que hay una diferencia. Esa diferencia le vamos a dar un nombre. Entonces, más una diferencia, ¿cierto? Entonces, si la capacidad calorífica con volumen constante era 0,718, tener en cuenta las unidades, ¿no? Kilojoule, kilogramo, Kelvin, más una diferencia es igual a la capacidad calorífica a presión constante 1,005, ¿cierto? Eso quiere decir que esta diferencia 1005 menos 0,718, esa diferencia va a dar exactamente, esa diferencia, llamémosla así, va a dar 0,287. ¿Cierto? Pero podemos ver que ese valor que nos dio la diferencia de 0,287 está aquí. Es la misma R. O sea, que esta diferencia es la constante del gas. Nuestra famosa R, ¿cierto? Listo, entonces ya sabemos que es el R. Entonces no podemos olvidar que la capacidad calorífica a presión constante va a ser igual a la capacidad calorífica a volumen constante más el RO constante del gas. Y ahí lo podemos probar con los diferentes gases de esa tabla.
Ok, primera cosa interesante. Otra cosa interesante es que esa capacidad calorífica a presión constante o volumen constante también se pueden relacionar como su razón, Cp sobre Cv, ¿cierto? Si yo las divido, entonces sería 1,005 para el aire, ¿no? Dividido 0,718, eso va a dar 1,3999 y un poco de números, o sea, 1,4. Sin dimensiones porque es una razón, ¿cierto? Y esa es la famosa K, que podemos ver justamente en esta misma tabla aquí, la famosa K. Ok, entonces tenemos estas dos formas de relacionar la capacidad calorífica, con suma o con división o razón. Listo, y las encontramos en esta tabla para los diferentes gases. También es importante recordar lo siguiente: el significado del Cp y el Cv son diferentes. Entonces, ¿cuál va a ser ese significado? El Cv, la capacidad calorífica volumen constante, va a ser la variación de la energía interna con la temperatura. ¿Listo? Lo vamos a escribir con que se note que es minúscula, y es minúscula porque es específica, o sea, por unidad de masa con la temperatura, mientras que el Cp, la capacidad calorífica a presión constante, corresponde a la variación de entalpía con la temperatura. En otras palabras, si vamos a calcular, pasamos a multiplicar, entonces el cambio de energía interna va a ser igual a la integral de du, bueno, entre los dos estados que esté, que varíe, va a ser igual a la integral de Cv en función de la temperatura por dt entre 1 y 2, ¿cierto? Y lo mismo para la capacidad calorífica a presión constante. Entonces la variación de entalpía va a ser igual a la integral entre 1 y 2 de la entalpía, bueno, igual a la integral entre 1 y 2 de la capacidad calorífica a presión constante en función de la temperatura por dt. ¿Listo? Si yo quisiera saber bueno, cómo tener una ecuación para la capacidad calorífica con volumen constante o con presión constante en función de la temperatura, yo podría utilizar la siguiente tabla. Entonces podemos apreciar en ella que la capacidad calorífica está siendo estudiada como un polinomio, ¿cierto? Donde los coeficientes de ese polinomio a, b, c, d, los coeficientes los encontramos aquí en la tabla. En este caso también todo lo estamos haciendo para el aire como ejemplo, ¿cierto? Y la temperatura pues en Kelvin. Solo que hay que tener en cuenta un detalle: para poderlo usar, este Cp tiene una línea encima, ¿cierto? Significa que está en función de kilomol y no kilogramo. Por lo tanto, para tener nuestro Cp, vamos a alterar el color, para tener nuestro Cp en función de la temperatura
en kilojoule sobre kilogramo. Bueno, kilojoule kilogramo por Kelvin, ¿cierto? Usando este CP que está en kilojoule kilomol Kelvin. ¿Qué hay que hacer? Necesitaría multiplicar por kilomol para que se cancele y dividir por kilogramo. Entonces ahí recordamos la masa molar, que justamente es la masa por número de moles, ¿cierto? Entonces solo que el número de moles está en el denominador y la masa en el numerador, o sea el inverso, ¿cierto? En otras palabras, el CP que necesito va a ser igual al CP molar dividido la masa molar. Listo, solucionado. Bueno, también es importante lo siguiente, y bien importante. Bueno, y esa masa molar también la podemos consultar. Por ejemplo, aquí podemos ver en la tabla A1 también la masa molar del aire, 28.97 kilogramos kilomol, ¿cierto? Entonces consultamos en esa tabla y así para cualquier gas. De otra parte, vamos a ver otra cosa que es muy importante para resolver ejercicios, y es esto. Comparemos esta tabla o miremos esta tabla. Observamos lo siguiente. Esta es la tabla A2B y vemos los calores específicos de gases a diferentes temperaturas. Podemos observar que para el caso del aire, que es el ejemplo que estamos siguiendo en general, arriba y abajo para el hidrógeno, que es una molécula monoatómica, ¿cierto? Vemos que en este caso el K, recordemos que el K era el CP dividido CB, va a variar muy poco para el hidrógeno. El K aquí va a variar muy poco, y para el aire también va a variar poco, pero va a variar un poco más. En el caso del hidrógeno varía aproximadamente 2%, entre 250 y 1000 Kelvin, y en el caso del aire varía aproximadamente 4% entre su valor inicial y final, en ese rango de temperatura entre 250 y 1000 Kelvin. O sea, realmente varía muy poco. Por lo tanto, en gases ideales, principalmente monoatómicos, el CB y el CP, podemos decir que permanecen constantes a medida que cambia la temperatura. O sea, cambia, pero es un cambio muy pequeño. Entonces, para seguir con nuestro raciocinio, sabiendo esta mudanza tan pequeña, entonces para fines prácticos podemos decir que el cambio de entalpía, o bueno, en este caso el cambio de energía interna, va a ser igual a la capacidad calorífica a volumen constante por delta T. Así como podemos decir que el cambio de entalpía puede ser igual al CP por delta T. ¿Listo? No necesitamos sacar un CB promedio y un CP promedio, no, solo los podemos asumir constantes.
Claro, al menos que se vaya a hacer un cálculo demasiado preciso. Pero principalmente en rangos pequeños, en rangos que no sean tan extremos, es bien válido. Sin embargo, nosotros dijimos que inicialmente la masa de 1 kilogramo le vamos a considerar que era gas, y todo lo que hemos visto aquí es para gas. Pero ¿qué pasaría si fuera un líquido o un sólido? ¿En qué cambiaría el Cp y el Cv? Entonces, vamos a suponer que los líquidos y los sólidos son una especie de gas muy particular, incompresible, ¿cierto? Ya habíamos visto que la capacidad calorífica a presión constante era igual a la capacidad calorífica al volumen constante más la constante del gas, ¿cierto? Pero esa constante del gas obedece justamente a la compresibilidad de los gases. Y si, dado que los líquidos y los sólidos no son compresibles, podemos decir que son gases con una constante de gas de 0. Por lo tanto, para sólidos y líquidos, no tenemos que pensar en Cp y Cv porque son iguales. Lo que nos facilita los cálculos tremendamente. Y también debemos recordar esta otra idea. Entonces, por lo tanto, para sólidos y para líquidos podemos decir que el cambio de energía interna es igual a la capacidad calorífica, que es la misma Cp o Cv, por el delta de temperatura, ¿cierto? Y la entalpía, que es el delta de energía interna más presión por volumen, va a ser el delta de energía interna, o sea, esto mismo, ¿cierto? Solo que en este caso será más V por delta P, dado que el volumen permanecerá constante.